desplegado. Buenas, señores, voy allá con posiblemente el análisis más complicado de hacer en este canal, el de Doom The Dark Ages, el nuevo videojuego de ID Software. ¿Complicado por qué? Por las muchas comparativas y muchas formas de analizar que he visto ha tenido la gente con este videojuego, poniéndolo frente a frente con Doom Eternal, su predecesor inmediato, así como con otros cuantos, ¿no? Y eso, como tal, me daría para un vídeo aparte, pero voy a intentar sintetizarlo aquí. También os aviso que, como siempre, no habrá ninguna clase de spoiler relacionado con la historia como tal, aunque en Doom eso no suele ser lo más importante, ni tampoco revelación de pues tal jefe final, no sé qué, no sé cuánto. No os preocupéis que de eso yo no hablo en los análisis. Generalmente me centro sobre todo en las mecánicas de juego, en los tempos de desarrollo, donde se va moviendo un poco el título, si funcionan, no funcionan determinados aspectos, apartados técnicos, ese tipo de cosas, ¿ok? También quiero decir aquí que muchísimas gracias a Bethesda España, porque me dio acceso anticipado a este videojuego para jugarlo con bastantes días de antelación. Que bueno, algunos se ha preguntado, oye, Semos, ¿cómo es posible que te terminases el videojuego al día siguiente de la fecha de lanzamiento habiéndote durado 26 horas? Pues muchacho, lo dicho, acceso anticipado, no lo empecé a jugar el día 15, ya lo comenté en redes sociales. Pero vamos a dejar de divagar y vamos allá con la parte más analítica, respondiendo la principal pregunta que solemos exponer aquí cuando se trata de un videojuego de franquicias bastante longevas. ¿Hace falta haber jugado algún videojuego anterior de la saga o del reboot para enfrentarse a este Doom The Dark Ages? Pues la pregunta es respondida con un no. El caso es que este videojuego de hecho precede a los dos Doom anteriores. Es un videojuego situado cronológicamente en una especie de punto cero. Podéis empezar a jugar tranquilamente a este título y luego saltar a Doom 2016 y por último a Doom Eternal. De hecho es una muy buena escalada de jugabilidad, porque al fin y al cabo este título, a diferencia de esos dos, se ha vuelto algo más lento en algunos sentidos. Por una parte, es un videojuego más cinematográfico, es el Doom más cinematográfico de los últimos que se han lanzado, posiblemente incluso de toda la franquicia. Y no porque se trate de un pelijuego, no lo es, simple y llanamente que tiene como una puesta en escena algo más desarrollada en varios sentidos. Luego, en lo que es la parte jugable, pues no es un Doom que se va volviendo cada vez más frenético. Con ello, lo que vengo a decir es que si empezáis por este y luego vais escalando a Doom 2016 y Doom Eternal, vais a notar una escalada muy dulce, en el sentido de que cada vez el videojuego se va a ir volviendo más rápido. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de ese tema, porque además en este videojuego han querido también desmarcarse un poco de los otros dos, dándole su propia identidad. El parry, el uso del parry, el uso de ese bloqueo, acumulación de daño con el escudo, es algo que aquí han intentado implementar como se ha hecho en otros muchos géneros de videojuego, cada día triunfando más esta mecánica, y aquí pues no han querido perderse ese barco. Y la verdad, yo siempre agradezco cuando en esta clase de franquicias se intentan hacer cosas diferentes, y en Doom, concretamente en un first person shooter, aplicar esta mecánica me parece muy meritorio, porque además me resulta muy divertido y muy satisfactorio. Y aquí es donde entramos a profundizar en el debate, y más aún en el análisis. ¿Hace peor al videojuego el hecho de ser más lento que Doom Eternal? Señores, aquí voy a aplicar una máxima de cuestión de gustos. Esto es lo más subjetivo que nos podemos echar a la cara. No, un videojuego por ser más lento no es necesariamente peor, dependerá de cuáles sean tus prioridades y por supuesto la expectativa que tengas establecida con estos títulos. Ok, lo que hace mejor o peor a un videojuego son otra serie de puntos y cosas que vamos a ver también en este vídeo analizados, pero el punto es que este videojuego no quiere ser Doom Eternal. Este videojuego busca algo que se hace muy poco en la industria del videojuego: encontrar una identidad, encontrar algo que lo diferencia. ¿Cuántos first person shooter veis que utilizan el tema del parry? Sí, alguno te encuentras por ahí, pero no es lo habitual. Este videojuego quiere desmarcarse un poco del otro y tener su propia carisma. En este caso, Eternal no va a ser alcanzado nunca por este videojuego, incluso aunque lo configuréis para que sea más frenético. Os comento esto un poco más en detalle. Mirad,
Dentro del videojuego podéis encontrar una serie de configuraciones donde, por ejemplo, podéis hacer que la velocidad de juego sea mucho más rápida. Ok, es decir, que todo se mueva mucho más ligero. Tu personaje, un poco lo que son los desplazamientos y eso, lo puedes poner más acelerado. También eso sumado a otra configuración en la cual puedes aumentar la agresividad de los enemigos para que no estén de manera tan pasiva, quedándose más o menos en una zona y yendo despacito hacia ti. Puedes hacer que los enemigos estén todo el rato machacándote. Es decir, el videojuego lo puedes poner más acelerado, pero nunca vais a conseguir la experiencia de Doom Eternal. Nunca. Repito, porque el videojuego no lo busca, porque no está construido para parecerse a ese título, aunque lo podéis hacer mucho más frenético de lo que es en modo normal. A ver, el punto es que Eternal está construido de una manera distinta en todos los aspectos. Eternal es un videojuego muy basado en la verticalidad y una horizontalidad muy bestia también en ese aspecto, ¿no? Porque al fin y al cabo los escenarios están construidos para que pegues muchos saltos, para que te agarres a determinados sitios y salgas disparado, lanzado, hagas un dash, un salto doble. O sea, Eternal es que tiene una serie de mecánicas que aquí no existen. Aquí hay plataformeo, sí, aquí hay sitios a los que puedes saltar y todo eso, pero no existen, por ejemplo, prácticamente las colgaderas esas para desplazarte de un sitio a otro. Eso no hay aquí. Aquí el dash como tal no existe, más allá de que con el escudo para ciertos enemigos sí puedes hacer como una especie de dash, pero es un dash de ataque, solamente cuando hay enemigos o una pared de estas señaladas para que la rompas. Bien, con lo cual pues ya de por sí con esa carencia de mecánicas nunca vas a replicar ese estilo de jugabilidad. Pero seamos claros, señores, cuando subes al Everest, cuando alcanzas el pico más alto del mundo, una montaña de 6.000 metros te va a parecer pequeña. Pero ¿sabéis qué? No es pequeña. Sí, es 2.800 metros más pequeña que el Everest, pero el punto es que Doom Eternal es el Everest del First Person Shooter. Es decir, nunca vas a alcanzar eso prácticamente, o al menos yo lo veo complicadísimo, porque es una construcción tan perfecta de todo, de diseño de escenarios, de banda sonora, de mecánicas jugables. Llegó además en el momento, en el punto crucial, en el lugar adecuado para que todo saliese bien. Este videojuego, pues repito, no es el Everest, pero es un videojuego grandioso por eso mismo que estoy diciendo, porque tiene su propia identidad, su propio carisma y no ha perdido tampoco la esencia necesariamente de lo que es Doom, esa parte visceral, violenta, agresiva, todo eso lo vais a encontrar aquí. De hecho, es que sí que tiene un punto de los que hizo grande a Doom Eternal, o al menos a mí uno de los más destacados de todos, el uso completo de todo el arsenal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en este videojuego todas las armas tienen una utilidad extrema. Todo enemigo está asociado a un tipo de arma que le resulta letal prácticamente al instante. Algunos enemigos que tienen escudos transparentes, pues utilizas contra ellos un arma de rayos, de ondas, y eso hace que revienten casi todos a la vez. Otros que en cambio tienen escudos como de acero, pues le lanzas tu escudo, lo Capitán América, y eso pues hace que también revienten todos. Así con otros cuantos, ¿no? Hay como debilidades específicas para los enemigos, algo que se aplicaba en Doom Eternal y que le daba pues ese punto estratégico importante. Eso siempre me lleva a algo que no se aplica demasiado en los videojuegos hoy en día, a que todas las mecánicas acaben siendo utilizadas. Hay gente que puede llegar, coger un videojuego de estos y pasárselo utilizando pues el arma principal y ya está, no alterna básicamente nunca, escopetazo vivo. Y a ver, técnicamente con este poder puedes, pero te va a resultar complicadísimo, al menos jugando en una dificultad normal. No me tengo que ir a las dificultades más altas. Es un videojuego que está construido para que realmente aproveches toda la mecánica jugable posible, para que realmente no te dejes ningún arma atrás, para que en todo momento estés cambiando de una a otra, aplicando todas las utilidades que te han dado. Y eso a mí siempre me ha parecido una característica importantísima que se debería de aplicar infinitamente más. Doom The Dark Age hace que cada arma se sienta indispensable, hace que cada arma se sienta diferente, hace que todas las mecánicas sean útiles, y eso pues cuando vas profundizando en el videojuego a lo largo de las 20 horas que te puede durar la historia, 26 si te pones a hacer todos los completables, se agradece un montón. Es un videojuego en ese aspecto también muy bien construido. Y ahora vamos a la construcción de mundo, que es otro punto también a analizar, en el que ya podemos ver alguna cosilla, porque es aquí donde el videojuego llega a fallar, llega a flojear un poquito en diferentes zonas abiertas que te encuentras a lo largo de este título. Pero bueno,
Profundizando un poco sobre eso, quiero comentar que el desarrollo general del título no es de zonas abiertas, aunque algún análisis ha dicho que es así, es mentira. El desarrollo general de Doom The Dark Ages es como los anteriores, es más de corte lineal en la mayoría de sus niveles. A lo que voy es que sí, lineal en el sentido de que vale, algún recoveco con secretos ocultos te vas a encontrar, la mítica para que puedes destruir, el mítico sitio que te metes por debajo y ya puedes llegar a una zona que parece inaccesible, o la clásica de los Metroidvania de empieza en un punto, da toda la vuelta, consigue una llave, vuelve al punto inicial y abre la puerta que tenías delante. Ese es el diseño general de Doom The Dark Ages, pero sin embargo tiene determinadas zonas que, aunque no sean mundos abiertos, sí te dan como mucha libertad de elegir tus objetivos en un momento determinado. Y ahí es donde cojea el videojuego. Como he dicho antes, el título no es mejor ni peor por ser lento. Eso para mí no hace que un videojuego sea peor. El problema es cuando eso lo aplicas a escenarios de mundos abiertos. Mismamente, el Space Marine 2 es un videojuego lento, el desplazamiento del personaje no es esencialmente rápido, eres un tanque, y es ahí un poco donde está la chicha, en que te sientas poderoso, que estás básicamente quieto en un sitio, quitándote hordas como si no te importaran básicamente nada, ¿no? Eso puede molar, pero al momento en el que eso lo aplicas a un mundo donde tienes que estar de esquina a esquina encontrando un objetivo por aquí, por allá, ahora ve para allá, ahora ve para acá, ya flojea. Ya flojea porque hace que el ritmo decaiga una barbaridad, que tengas que hacer desplazamientos por zonas que no te aportan nada. Eso puede llegar a sucederos en este videojuego, aunque sean en niveles contados. Es una de las cosas por las cuales no le doy tampoco demasiada importancia, ni lo voy a poner como un punto rojo negativo. Para mí no lo llega a ser. Simplemente por eso, porque son niveles contados, son niveles muy específicos. Esa exploración que han hecho hacia las zonas abiertas en este título me parece interesante, pero aquí deberían de haber aplicado, sí, la movilidad que tenías en Doom Eternal. Si eso lo aplicas a una zona abierta, funciona mucho mejor, porque tienes el dash, tienes también el colgarte por diferentes lugares, esa verticalidad para a lo mejor no tener que rodear toda una zona. Eso sí hubiera funcionado un poco mejor aquí, ese tipo de jugabilidad en estas zonas abiertas, pero hacer un Slayer más tanque, más Space Marine para un videojuego así que, a ver, más o menos puedes correr y llegas a los sitios relativamente pronto, pero se te puede llegar a hacer pesado. En algún nivel se puede estirar un poquito más de la cuenta, pero bueno, eso es una parte de la construcción en donde puede llegar a flojear. En el resto, en la mayoría de niveles, la construcción es excelente. O sea, la construcción de búsqueda de coleccionables y demás mola. Ahora voy a ir un poco con eso. Pero luego está también la aplicación de las fases de dragón. Algunos han criticado un poco ese punto, y es cierto que las fases de dragón a veces tienen el mítico recorrido inútil de venga, aquí tienes 3 objetivos, ve ahora para allá, ve ahora para acá, ve ahora para acá, pero es mucho más rápido. O sea, aquí en las fases en las que manejas al dragón sí tienes un desplazamiento infinitamente más ligerito, encontrar diferentes puntos de objetivo, aterrizar en diferentes zonas para ya a partir de ahí enfrentarte a los enemigos. Está muy chulo. A mí la verdad que las fases del dragón, además que no son demasiadas, me han gustado bastante y le dan una variedad de situaciones a los niveles que también en estos videojuegos no suele ser tan habitual, suelen ser demasiado repetitivos. El hecho de poner aquí, pues entre comillas, muy entre comillas, un Panzer Dragon, pues la verdad que mola bastante, ¿no? Al final incluso le acabas cogiendo cariño al bichejo, pero bueno, son mecánicas aplicadas que también te dan un poco de menos, vamos a decir que no te quedas tan enclaustrado lo mismo. Pero como iba diciendo, en lo que es la fase de exploración, coleccionables, secretos ocultos, alternativas y ese tipo de cosas, también funciona un poco similares a los otros dos videojuegos. Encontrar elementos limitados por el escenario es algo que seguramente te entretenga mucho, porque el videojuego no es esencialmente fácil de explorar al 100%, es bastante sencillo que en algún nivel te dejes cositas atrás. Es un videojuego, de hecho, que si lo jugáis a modo exploración completa, si intentáis haceros todos los objetivos, posiblemente os lo paséis bastante mejor. La sensación y satisfacción de descubrimiento es muy buena en este título. Yo básicamente he conseguido todos los coleccionables, salvo como 4 lingotes de oro que se me quedaron por ahí extraviados, pero no esencialmente necesarios para completaros el 100%. Además, los que seáis muy coleccionistas de logros, trofeos y este tipo de cosas, posiblemente este sea el Doom más amigable con todos vosotros. Primero de todo, porque no tiene retos de dificultad como tal, en el sentido
de que no te obligan a pasarte el videojuego en el modo ultra pesadilla o cosas así que seguramente a más de uno se le haga cuesta arriba. Pero con el sistema de parries por lo menos invito a que le echéis un vistazo. Podéis cambiar la dificultad en cualquier momento y en algunos niveles os emplazo a que lo pongáis a la dificultad más alta y probéis esa experiencia. De hecho, incluso os invitaría a que jugarais al videojuego sin el HUD, viéndose la barra de vida y todo eso. La experiencia es todavía infinitamente más inmersiva, pero bueno, esto ya son fricadas muy mías. En general, lo dicho, para completaros el 100% del videojuego, simplemente tenéis que estar pendiente de recoger todos los coleccionables de los niveles, luego podéis seleccionar el nivel en cualquier momento, es un videojuego muy accesible en ese sentido, podéis todos los niveles que habéis recorrido volverlos a recorrer sin ninguna clase de problema y simplemente pues encontrar lo que os falte por el camino, ya está, punto pelota. Y después de todo eso pues hay como una serie de objetivos de misión asociados a las armas, mejorándolas en su manera definitiva, que todavía os van a dar para unas cuantas horas más, por si no tenéis suficiente. Y ahora vamos a otro elemento clave que suele haber en estos videojuegos, al menos en los dos últimos, la banda sonora. La banda sonora cañera que te acompaña a lo largo del todo momento. En este videojuego los temas son muy parecidos a los anteriores, o sea, puro metal, a tope, a saco. Cuando aparecen enemigos pues la cosa coge otro ritmo, según determinados jefes que te vas encontrando también van cambiando un poco lo que son los temas. Está muy guapa, está muy guapa. Luego, en los desplazamientos normales y todo eso, algo más de silencio, algo más de tranquilidad. Es en los momentos donde realmente hay frenetismo, donde aparece esa banda sonora que te acompaña y que te hace pues una inmersión más interesante todavía. Sí que es cierto que aquí se nota la ausencia de Mike Gordon. O sea, los temas son muy parecidos, pero a la banda sonora de este videojuego le veo menos carisma que a la de los anteriores. Es decir, yo de Doom Eternal os puedo tararear como 4 o 5 pistas fácilmente, porque son muy recordables. Son como unas bandas sonoras muy potentes, como bandas sonoras que incluso le daban identidad a ciertos combates. Yo hay combates de los que me acuerdo simplemente por la música que tenían de fondo, porque son unos temas como muy reconocibles, ¿no? Más allá de la banda sonora principal del videojuego, pam, 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 pues eso, la verdad que siempre ha sido algo muy destacable. Aquí particularmente me ha faltado un poco eso. Yo de este videojuego sí que he escuchado muy buena música, pero no sé tararearos ninguna. No he encontrado un tema que me identifique a este videojuego o me identifique un combate concreto. Eso no lo he encontrado. El bloque sonoro es estupendo. Ni os digo ya el sonido de las armas y todo ese tipo de cosas, pero en la banda sonora, siendo una banda sonora estupenda, no he encontrado ese sello de identidad. Es lo que me ha faltado un poco por aquí. Es algo que en este videojuego seguramente más de uno percibáis, que la banda sonora tiene algo menos de identidad. Al menos así lo he visto yo. En cambio, donde el videojuego sí que tiene una identidad pasmosa y posiblemente la mejor de toda la saga, es en el apartado visual, en el apartado artístico. ¿Qué sacada se ha marcado aquí ID Software? Posiblemente lo mejor que han hecho a lo largo de toda su historia con esta franquicia. Tanto las pintas del Slayer, que es un personaje que aquí da más miedo del que da nunca, se siente como mucho más respetado. Ese rollo caballero oscuro en la Edad Media me parece soberbio, de 10. En ese sentido incluso lo que es el diseño de los enemigos un poco sí que responde a los cánones habituales, pero lo demás, en lo que es la construcción de escenarios, estilo artístico y eso, el mejor de la saga. A mí, al menos es la sensación que me ha dado. Mantiene pues toda esa esencia visceral, oscura, de descomposición constante de los escenarios. Es una pasada en ese sentido. De 10. Aquí, básicamente, el mejor apartado del videojuego junto al Gunplay. Y como sensación general, simplemente puedo deciros que juguéis al videojuego. ¿Qué queréis que os diga? A mí me ha encantado. A mí este videojuego me parece un juegarral. Hay cosas, como he dicho, que son mejorables y sobre todo el problema es cuando la gente entra en agravios comparativos. Pero es que, repito, estáis entrando en agravios comparativos con uno, si no quizá el mejor first person shooter de todos los tiempos. A partir de ahí solamente puedes ir hacia abajo, nunca más hacia arriba. Repito, este es el Everest. Una montaña de 6.000 metros o de 7.000 metros sigue siendo una montaña altísima. Doom The Dark Ages es un videojuego recomendadísimo. Incluso si no sois muy fan de los first person shooter, este videojuego puede ser muy accesible para vosotros precisamente porque no es ni tan frenético ni tan mareante. Es un videojuego más adaptado para todo el mundo. En la caja de comentarios, si queréis, me podéis dejar vuestras valoraciones y sensaciones y os invito, por supuesto, a que disfrutéis mucho de los videojuegos.
Un saludo.